Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy tocaremos el tema de pobreza en México. Mi equipo está conformado por Víctor Jesús Gallardo Álvarez y su servidora, Carla Jacqueline Estrada Martínez. Hemos decidido tocar este tema ya que en estos tiempos de confinamiento son contados los hogares que no han sentido de alguna manera un impacto económico debido a las medidas decretadas para hacerle frente al coronavirus. La pobreza ha sido un fenómeno social que ha quejado a una gran parte de la población mundial, fenómeno que se ha visto agudizado por el desarrollo del capitalismo a nivel general y por el modo en que se ha insertado en este proceso. En el caso particular de México, el fenómeno de la pobreza en el sur del estado de Jalisco, en el municipio de Tamazula de Gordiano, debido al impacto de la crisis económica por la que atraviesa el país, ha significado un rezago económico. En esta región, gran parte de su población se ha visto en la necesidad de emigrar a los Estados Unidos, debido a la falta de expectativas de un mejor empleo e ingresos. Esto para poder tener un ingreso mayor para mantener a sus familias. La pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta. En el mundo, 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 900 millones sufren hambre. No tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación. Según las Naciones Unidas, hay 836 millones de personas que siguen viviendo en situación de pobreza extrema. Hombres, mujeres y niños siguen sufriendo por hambre o malnutrición y día a día viven rodeados de discriminación y exclusión. Como ya sabemos, el objetivo de muchas organizaciones es luchar contra la pobreza en el mundo. Sin embargo, para poder extirparla, primero hay que entender cuáles son sus causas y pensar en las posibles soluciones para atajarla de raíz. En la actualidad, muchas de las causas de la pobreza son las históricamente heredadas, agravadas además por el paso del tiempo. Si las observamos, nos daremos cuenta de que todas ellas tienen un rasgo en común, y es que generan desigualdad. Entre estas están los conflictos bélicos y la violencia, los efectos del cambio climático, la carencia de asistencia médica adecuada, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso al agua potable y saneamiento, y también las deficiencias nutricionales en la alimentación. Algunas de las consecuencias o repercusiones que podría dejar la pobreza son las siguientes: malnutrición, abandono escolar y trabajo infantil, inseguridad ciudadana y aumento de la prostitución, migración y corrupción. Los pequeños son los más afectados por la pobreza y la desigualdad, según CEPAL. El 40.5% de los niños y adolescentes en América Latina y el Caribe viven en condiciones de pobreza, ya sea moderada o extrema, lo cual supone que la pobreza infantil total en el continente latinoamericano afecta a 70,5 millones de personas menores de 18 años. El panorama empeora al advertir que uno de cada 6 niños vive en pobreza extrema y que en esta situación afecta a 28,3 millones de niños, niñas y adolescentes. Es difícil medir la pobreza en México, pero sabemos que 52.4 millones de mexicanos viven en esta situación. Trabajan de tiempo completo y reciben un salario mínimo, que dista mucho de ser suficiente para vivir con lo indispensable. Porque en México se puede estar en el sector formal de la economía y ganar un sueldo que incluso está por debajo de la canasta básica. El gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador afronta el reto histórico de erradicar la pobreza en un país que arrastra problemas estructurales y desigualdad extrema. En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, expertas consultas ven claroscuros en las nuevas políticas destinadas a los millones de mexicanos que viven en pobreza. Aunque se ven aspectos positivos en los nuevos programas sociales, la coordinadora de investigación de Oxfam México, Milena Dovalí, destaca la necesidad de una reforma fiscal progresiva, pues la gran razón de la pobreza es la desigualdad extrema, ya que el 1% más rico del país concentra el 28% de la riqueza nacional. López Obrador llegó al poder en diciembre pasado y pronunció un discurso de inicio de mandato en el que ofreció dar prioridad a los vulnerables y desposeídos, para que en México se deje de condenar a quienes nacen pobres a morir pobres. Desde entonces, el mandatario ha lanzado programas emblemáticos para combatir el desempleo juvenil,
apoyar a sembradores, transferir efectivo a personas de bajos ingresos, otorgar una pensión universal a adultos mayores y personas con discapacidad. Pese a los beneficios, Dovalí lamenta que se hayan eliminado programas sociales de otras administraciones, como Prospera, que el crecimiento económico se estanque y que el presupuesto gubernamental para el próximo año no refleje las prioridades del combate a la pobreza. Ya para cerrar el video, terminaremos con una conclusión personal. Desde mi punto de vista, la pobreza es algo que se debe erradicar ya en nuestro país. Como pudimos observar, casi la mitad de los mexicanos viven en pobreza, por lo cual propongo 5 medidas de alto impacto para combatir la pobreza y también la desigualdad. Número 1. Desarrollo y nutrición en la primera infancia. Estas medidas ayudarán a los niños durante los primeros 1000 días de vida, pues las deficiencias nutricionales y la falta de desarrollo cognitivo durante este periodo pueden ocasionar retrasos en el aprendizaje y menor rendimiento escolar en etapas posteriores. Número 2. Acceso universal a educación de calidad. A pesar de que el acceso a la educación ha mejorado en estos últimos años, ahora se necesita enfatizar en garantizar que todos los niños reciban una educación de calidad. Número 3. Cobertura universal de salud. Según el Banco Mundial, con la cobertura de servicios asequibles y oportunos de atención de la salud, se reduciría la desigualdad y al mismo tiempo aumentaría la capacidad de las personas para aprender, trabajar y progresar. Número 4. Tributación progresiva. Los impuestos progresivos equitativos permiten financiar las políticas y los programas de gobierno que son necesarios para equiparar las condiciones y transferir recursos a los habitantes más pobres. Asimismo, se pueden diseñar sistemas tributarios que permitan reducir la desigualdad y al mismo tiempo mantener los costos de eficiencia en un nivel bajo. Y número 5. Infraestructura rural. La construcción de vías rurales reduce costos de transporte, conecta a los agricultores con los mercados y promueve el acceso a las escuelas y los centros sanitarios. Como bien sabemos, la pobreza es algo muy difícil de desaparecer, mas no imposible. A mi punto de vista, la pobreza se podría erradicar si todas las personas se volvieran un poco más humildes y solidarias con aquel que no tiene. Otro punto muy importante es el mal gobierno que hay en México. Si se erradicara la corrupción en el país, existiría menos desigualdad, ya que es otro punto muy importante para erradicarla. Si se tratara como un igual a ti sin discriminación por su cultura, vestimenta, etc., habría menos desigualdades económicas en el país.